La Gürtel, la crisis financiera, el 11M, las mascarillas, muchos escándalos de nuestra actualidad acaban convertidos en comisiones de investigación parlamentaria y los diputados en interrogadores. Pero nada acaba como en las películas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Para qué sirven las comisiones de investigación? Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. A falta de una, dos comisiones de investigación han arrancado esta semana. Una en el Congreso, la otra en el Senado. Las dos son del mismo tema, el fraude público en la compra de mascarillas durante la pandemia, pero una está diseñada por la mayoría que sustenta al gobierno en el Congreso y la otra por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Y ahí era donde el plato fuerte consistía en la comparecencia de Koldo García, el asesor de Ábalos. La pregunta es, todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente. Esa es la pregunta que le hago yo. Señor García. Bueno, las preguntas eran más bien otras. ¿Qué grado de responsabilidad política, por ejemplo, tuvo el ministro o algunos otros miembros del gobierno o de otras administraciones en esa trama de contratos públicos que tenía Koldo García como cabecilla? Y esas preguntas se hicieron, pero Koldo no contestó a ninguna. ¿Usted considera que Santos Cerdán puede ser su mentor o su padrino político? Me acojo a no declarar, es mi derecho. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con el señor Santos Cerdán? Me acojo a no declarar, es mi derecho. ¿Y quién le ofrece trabajar en el Ministerio de Transportes? ¿Lo tengo que repetir siempre, señor presidente? Sí. En un universo paralelo, en la comisión del Congreso, por la que pasarán también dirigentes del PP como Ayuso, pero en la que el PSOE ha aceptado la citación también de sus cargos públicos, este lunes comparecía Salvador Illa, el exministro de Sanidad. Me vi una vez con el señor Koldo, le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y el resultado es que no se compró nada. Salvador Illa, que no está imputado ni investigado por nada, contestó a todo. Y en la primera respuesta vino a decir que no sabía qué hacía allí porque ni siquiera su ministerio había hecho ninguna contratación de mascarillas con la trama de Koldo García. Tampoco los senadores de la oposición parecían muy informados de cómo rebatirle, así que lo único jugoso de la comparecencia acabó siendo un rifirrafe con Gabriel Rufián. Formulamos compras del Ministerio de Sanidad, pasaron estos controles que he dicho. Poco control, y efectivamente son 3 millones de euros. Un 3%. Porque claro, Salvador Illa no solo es exministro de Sanidad, también es candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat. Así que Koldo no contesta, Salvador Illa, comparece en el Congreso como ha hecho tantas veces para enfrentarse a Gabriel Rufián como ha hecho tantas veces, la justicia lleva sus ritmos en el caso de las mascarillas, ¿y la comisión para qué sirve? ¿Sirven para algo las comisiones de investigación? Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Mi compañero Aitor Ribeiro ha vivido ya unas cuantas de estas, así que le pido que nos ayude a entender. Lo primero, ¿cuál es la función teórica, Aitor, de una comisión de investigación parlamentaria? Las comisiones de investigación, y esto es muy importante entenderlo, tienen como objetivo dirimir responsabilidades políticas, no judiciales. Y además, tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso establecen claramente que las comisiones de investigación no pueden usarse directamente para atribuir delitos, no pueden corregir sentencias judiciales. Digamos que son carreteras paralelas que a lo mejor pueden conducir al mismo destino, pero tienen que dirimir responsabilidades políticas. Y el objetivo principal es, o debería ser, analizar los motivos o por qué ha ocurrido una determinada cuestión, que puede ser pues desde una policía política hasta un sistema de financiación ilegal de partidos, hasta, como vamos a ver ahora, la gestión de la compra de material sanitario durante la pandemia, y sacar unas conclusiones también políticas. Es decir, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué legislamos para que estos errores no se reproduzcan? ¿Cómo conseguimos tapar agujeros para que los golfos no se lleven el dinero? Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. Pero por lo que tú has visto, ¿se usa para eso? Raramente se utiliza para esto, y como pasa en España muchas veces en política, el uso partidista de las instituciones del Estado se hace muy evidente en las comisiones de investigación. Se utilizan como moneda de cambio, se utilizan como fórmula negociadora entre los partidos para otros asuntos,
se utiliza como resorte electoral, se utiliza como palanca para atacar a otro partido político, se contemporiza, ahora me interesa, ahora la reactivo, ahora la paralizo, ahora la saco, ahora la escondo, llamo a declarar a no sé quién, no llamo a no sé quién. Digamos que se convierte en una máquina, la comisión de investigación, una máquina de fabricar titulares. Y en raras ocasiones, por no decir prácticamente ninguna, tiene una consecuencia política de calado. ¿Cómo se eligen las personas que tienen que ir a declarar a cada comisión, Aitor? Porque esto de que haya 2 comisiones en paralelo sobre el mismo tema y cada bloque político llame a gente diferente es raro. Claro, y quizás sea uno de los principales problemas de cómo funcionan las comisiones de investigación en España, parte de las mayorías que haya en el Pleno, ¿no? De la correlación de fuerzas o, como decía Vázquez Montalbán, la correlación de debilidades, que es lo que impera ahora en España. Entonces, tú tienes que negociar con tus aliados parlamentarios o con otros que no sean tus aliados parlamentarios esa comisión de investigación. El plazo que se da, el objeto de aplicación de la comisión de investigación, que además determinará cómo esté redactado, que tú puedas llamar o no puedas llamar a determinadas personas o ampliar los trabajos, qué documentación se requiere y a quién y cuándo, y las comparecencias, que quizás son lo más espectacular, pero la petición de documentación a veces arroja conclusiones muy, muy interesantes también. Entonces, ¿eso cómo se decide? Pues las comisiones parlamentarias, digamos que trasladan el peso que cada grupo parlamentario tiene en el Pleno. Entonces, se reproduce la misma mayoría que hay en el Pleno. ¿La consecuencia cuál es? Se establece un juego en el que yo a ti no te fastidio con esta comisión, pero entonces tú a mí, cuando negociemos el gobierno de Cataluña, o cuando negociemos el cupo vasco, o cuando negociemos la cesión de la autopista de no sé qué. La comisión de investigación se convierte en un objeto más de intercambio dentro del juego político habitual que estamos más acostumbrados a ver día a día. Aitor, ahora vuelvo contigo. Quiero saludar a 2 personas que han estado ahí dentro, en esas comisiones, como diputados que hacían preguntas. ¿Era usted presidente del gobierno español el 11 de septiembre de 2001? ¿Cómo? Si era usted presidente del gobierno español el 11 de septiembre de 2001, señor Aznar. Sí, señor. Sí, señor. Quien apretaba a José María Aznar en aquella histórica comisión de investigación sobre el 11M en 2006 era una diputada de Nafarroa Bai, ahora senadora de Geroa Bai, Uxue Barcos. Hola, Uxue. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Saludo también a Rafa Mayoral, exdiputado de Podemos, que ha participado en comisiones de investigación de la crisis financiera o de las cloacas policiales. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uxue, empiezo contigo. ¿Qué recuerdo tienes o qué sensación con el paso del tiempo tienes de aquel momento, de aquella comisión parlamentaria del 11M en la que preguntabas a Aznar? Fue una comisión muy, muy dura. Allá donde se debían establecer responsabilidades políticas, pues nos encontramos muchas veces con un Partido Popular absolutamente a la defensiva. En algunos casos, como aquel día que recuerdas, chulesca, yo creo que se estableció claramente primero una responsabilidad política en la gestión que de la información hizo el entonces gobierno de José María Aznar. Creo que quedó perfectamente acreditado que era una gestión interesada, y quiero subrayarlo muy muy bien, a otro tipo de intereses, y esto entra en el terreno de lo que debe ser ciertamente el objeto de una comisión parlamentaria, que es el de limitar, el determinar las responsabilidades políticas. Luego son los tribunales los que juzgan los hechos. ¿Las comisiones, entonces, aquella comisión, sirvió para algo? Clarísimamente, si no se hubiera analizado en la comisión de investigación de los asesinatos del 11M, no se hubiera conocido la fuga tan importante que había en el sistema de seguridad de control de los explosivos en las minas españolas. Solo ese dato me parece esencial. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Pino. La verdad que a nuestro grupo no le extraña en absoluto que usted no quiera declarar en esta comisión. Rafa, voy contigo. Te acabamos de escuchar en una de esas comisiones parlamentarias en las que participaste. Tú llegabas al Congreso impulsado por esa ola de revulsivo político que estaba en Podemos, que estaba en las calles contra la corrupción, representando un poco esa ilusión de que podía exigirse más al poder y cambiarlo, ¿no? Y llegas a una de esas comisiones donde te encuentras cara a cara con ese poder, a veces oculto. Cuando llegaste a la primera comisión y viste cómo funcionaba, ¿qué pensaste? Bueno, piensas que es menos formal de lo que esperabas.
Y luego además pues ves cómo es muy importante la importancia que tiene que el partido mayoritario del gobierno nunca preside una comisión, porque si no al final el problema es que el trabajo del legislativo se encuentra supeditado a los dictados del ministro de turno. Lo pudimos ver un ejemplo clarísimo en Kitchen, cuando el Ministerio de Interior nunca facilitó el expediente de la licencia de armas del conductor de Bárcenas, que era una pieza clave para saber quién había permitido que ese señor terminara con un arma y además con un permiso. ¿Hay manera de romper en una comisión de investigación el mismo esquema que hay en un pleno del Congreso? Porque a veces parece que, bueno, lo que se intenta es buscar el titular para los medios, cada uno el suyo, pero bueno, como en cualquier intervención parlamentaria. Nosotros el trabajo que hemos hecho ha sido intentar ser rigurosos con la materia que estábamos trabajando y además hacerlo independientemente de quién se sentase en esa silla. ¿Que hay momentos que va a haber una expresión de las diferentes miradas que existen en el país? Pues por supuesto, por eso hay diferentes fuerzas políticas. ¿Que hay quien le gusta más utilizar las intervenciones para hacer intervenciones que le puedan servir para hacer el corte más que para extraerle información al compareciente? Bueno, es una pérdida de tiempo por parte de quien lo hace. Yo creo que lo interesante es exprimir bien el trabajo que hay que hacer, exprimir bien la información que hay que sacar al compareciente y ser capaces de conseguir esa documentación, y creo que además es muy útil que sean públicas, es muy útil que la gente pueda ver de primera mano qué es lo que se dice en esas comisiones. Uxue, tú empezaste tu carrera profesional como periodista, eres periodista, entiendes bien cómo funciona esa relación entre el periodismo y la política, y al final uno no puede vivir sin el otro. Bueno, que las comisiones de investigación, como cualquier tipo de actividad parlamentaria, conciten la atención de los medios de comunicación y, por lo tanto, lleguen a la opinión pública, yo creo que siempre es positivo de partida. ¿Cuál es el problema de las comisiones de investigación? En mi opinión, terminan siendo un ejercicio partidario, y yo diría que la peor expresión en política de los garrotazos goyescos, ¿no? Al final queda todo determinado o supeditado a mayorías parlamentarias que no necesariamente siempre se corresponden con lo que una comisión de investigación debiera ser. ¿Y cómo lo arreglamos? ¿Cómo hacemos que sean tomadas más en serio o que tengan menos contenido político y más técnico? No sé si eso se puede, Rafa. Sí, pero yo no haría una contradicción entre lo político y lo técnico. Creo que es decir, que tú seas técnicamente riguroso no significa que rebajes en absoluto el alineamiento político que tú tienes. Para hacer un buen trabajo político hay que darle un buen armazón técnico. Si no, al final se puede terminar convirtiendo el portavoz en un cantamañanas, y yo creo que nuestro pueblo no se merece que haya cantamañanas, se merece que haya gente que pelee por sus ideas y que además lo haga con rigor. Uxue, la última. A lo largo de estos años que has tenido diferentes responsabilidades en el Congreso, en el Senado, ¿qué conclusión crees que tenemos que llevarnos? ¿Las comisiones parlamentarias sirven? ¿No sirven? Yo creo, desde luego, que sí. Hay una cuestión que debiera ser esencial, y es que sean los propios reglamentos de las cámaras los que delimiten los porqués y para qué es de las comisiones de investigación parlamentaria, que delimiten en estos momentos lo que debiera haber sido una comisión de investigación importante en el seno de cómo se llevó a cabo la compra de mascarillas en el tiempo de COVID. Se va a terminar convirtiendo, y lo estamos viendo desde el primer momento, en un pim pam pum frente al gobierno Sánchez o entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y eso, seguro, es un mal uso de la institución de la Comisión de Investigación, lo que no quiere decir que en sí misma sea negativa. Uxue Barcos, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Rafa Mayoral, muchas gracias. Gracias a vosotros. Aitor Ribeiro, compañero, termino contigo un poco con la misma idea. ¿Sirven o no sirven las comisiones de investigación parlamentaria? A ver, las comisiones de investigación tienen muchas veces el valor de reproducir cosas que se han dicho, se han publicado fuera del Congreso, pero que quede escrito en el diario de sesiones del Congreso, en el boletín oficial del Congreso. Por ejemplo, el Congreso ha votado como conclusión que el Partido Popular era un partido que se financiaba ilegalmente, como conclusión de una comisión de investigación, y que hay que reformar la ley de partidos y la ley de financiación en estos parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso estaba ahí. Eso se pactó, se votó y se aprobó. Luego no sé si se traducen en leyes o normas. Una vez que pasa la ola de titulares, mueren. Porque su objetivo, aunque constitucional y legalmente no sea ese, su objetivo político es crear titulares. Aitor Ribeiro, periodista del diario.es. Muchas gracias. Un saludo, Juanlu, gracias a ti. Y antes de marcharnos... Asesinatos, desapariciones y misterios que te tendrán en vilo.
Las historias más impactantes con o sin resolución en podcasts como Mimicidios. Únete a nosotros, Bestias o Caso Criminal. El mejor True Crime disponible en exclusiva en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.